Bueno, para comenzar, me gustaría que me confirmen si me escuchan bien. Sí, señor, perfectamente se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Estoy intentando compartirles una presentación, pero por alguna extraña razón, mi Teams no me deja compartir. ¿Alguno de los presentes es tutor de este curso? ¿O solo estamos por estudiantes? Bueno, voy a compartir la presentación entonces en el grupo de Teams para que ustedes la puedan ir siguiendo. Muy bien, por favor, en su Teams, en el equipo de análisis y especificación de requerimientos 2025-16-1, que es el equipo del curso actual, en la parte de arriba encuentran archivos y allí he subido un documento PDF que se llama CIPA 2 fase 3. Ese es el que he preparado yo. Es una presentación muy corta, pero tiene una información que es importante tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Sí, entonces me gustaría si alguien me la comparte para que todos la veamos, por favor, alguien que la descarga y la comparta. Ah, para ustedes también está desactivado. Es que no sé cómo funcionan los permisos aquí para estas reuniones, porque aunque yo abrí la reunión, no me deja
no me deja compartir. Entonces estamos todos igual, no podemos compartir. Bien, por favor, abran el archivo que les acabo de compartir a través de Teams y nos vamos guiando. ¿Listo? Muy bien, entonces miren, la fase 3 de este curso corresponde a la elicitación de requerimientos, ¿sí? A veces la palabra elicitación genera alguna confusión porque no es una palabra de uso cotidiano, pero elicitar requerimientos o elicitar información en realidad significa obtener, ¿sí? Entonces podríamos decir perfectamente que esta fase es la obtención de requerimientos para el sistema. ¿Sí? Pero ¿cómo obtenemos los requerimientos? En realidad lo que vamos a obtener es información. Esta fase consiste en obtener información de los participantes, de los interesados o de los stakeholders, como se suele llamar, utilizando el término inglés. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de licitación de requisitos, o sea, técnicas de recolección de datos, que miramos en la fase anterior, para obtener información. Entonces, en la actividad anterior elaboramos un plan, ¿cierto? Y en ese plan usted contempló hacer entrevistas, hacer encuestas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es esas actividades que usted planificó, entrevistas, reuniones, encuestas, observación de tareas, observación in situ, lo que usted haya planificado, ahora hay que llevarlo a cabo, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener la información. Y a partir de esa información, usted pueda identificar los requisitos del sistema. Jorge, el archivo está compartido en Teams. En la parte donde dice archivos, allí está subido. En la parte de arriba de Teams, fuera de la reunión, en el equipo, hay una pestañita que dice archivos. ¿Sí? Allí está compartido el documento, allí está subido el documento. No está en el chat de la reunión, está en el equipo de Teams. Bueno, entonces miren, ese es el ejercicio que vamos a hacer en esta fase, obtener información y de allí identificar los requisitos. Sin embargo, si ustedes leen la guía, ¿sí? Allí nos da una serie de actividades que tenemos que desarrollar. Dice, por ejemplo, estudio del material educativo de la unidad, investigación sobre tipos de requisitos y documentación, usando normas APA. ¿Sí? Obtención de requerimientos de acuerdo con el plan elaborado en la fase anterior. Análisis de los requerimientos recopilados, clasificación y organización de los requerimientos según su tipo. Participación en el foro para el trabajo colaborativo y consolidación de la información. Finalmente, elaboración y entrega del producto final. Ok, Ángel lo subió el archivo ya en la reunión. Está bien, ahí lo pueden ver. Bien, entonces miren, hay que desarrollar esas actividades. La primera actividad obviamente es leer el material que está en el curso y material adicional que ustedes encuentran abundante en la red. Mi recomendación, no se limiten solamente a los documentos que se enlazan en el curso. Hay documentos buenos enlazados en el curso, pero hay documentos muy buenos que no están enlazados y que ustedes los pueden encontrar tranquilamente en la red. Incluso libros sobre el tema. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera actividad. La segunda es investigación sobre tipos de requerimientos. Esa segunda actividad, por favor, prestenle mucha atención porque esa nos va a dar un producto que vamos a incluir en el trabajo y es la consulta sobre los tipos de requerimientos. ¿Listo? Tenemos que consultar cuáles son los tipos de requerimientos. Bien, en los trabajos que he revisado, muchos estudiantes se han limitado a decir requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Esas consultas están incompletas, porque no existen solamente dos tipos de requerimientos, existen muchos tipos de requerimientos. Por ejemplo, mira,
tenemos requerimientos de interfaz de usuario, tenemos requerimientos de comunicación, tenemos requerimientos de información, requerimientos de portabilidad, requerimientos de seguridad, ¿sí? Requerimientos de rendimiento, etc. Entonces, funcionales y no funcionales son dos grupos grandes de requerimientos, pero dentro de los no funcionales hay muchos requerimientos, incluso hay requerimientos del negocio, ¿sí? Entonces, hagan una consulta profunda sobre tipos de requerimientos. Y para cada tipo de requerimiento, pues, investiguen de qué trata, cómo se presentan, cómo aplican, toda la información que puedan obtener. Y, por favor, en esa información que ustedes presentan sobre cada tipo de requerimiento, citen las fuentes consultadas. ¿Listo? Y para citar las fuentes consultadas, allí es donde tienen que aplicar normas APA. ¿Qué nos dice la norma APA? Que cuando estoy redactando el texto para referirme al autor del mismo, yo puedo utilizar el sistema apellido, año. Pero si la cita es textual, la debo colocar entre comillas y además del apellido, año, debo colocar el número de página. ¿Cierto? Eso es lo más básico que nos dice norma APA. Pero miren que eso es diferente a la bibliografía. Además de que ustedes en la construcción del texto tienen que incluir las citas y las referencias, hay que incluir bibliografía en el documento. La bibliografía va al final. Hasta el final del documento tiene que ir la bibliografía y también tienen que aplicar normas APA para la bibliografía. Pero sobre todo, en el texto, cuando ustedes hablan de cada tipo de requerimiento, usted tiene que decir qué documento fue el que consultó para obtener esa información. Y para eso va a utilizar norma. Bien, esa es la primera parte del contenido del trabajo. La segunda parte, ¿cuál es? Es obtener información o elicitar requerimientos. Obtener información para identificar los requerimientos. ¿Sí? Haga las entrevistas que programó hacer, haga las encuestas que programó hacer, haga las reuniones que programó hacer y obtenga información. A muchos de ustedes se les colocó como recomendación en la actividad anterior aumentar el número de preguntas. Resulta que si ustedes tienen una sola preguntita o dos preguntitas, pues van a obtener muy poca información. Si ustedes quieren tener información suficiente para tener requisitos funcionales, requisitos de rendimiento, requisitos de información, requisitos de interfaz de usuario, tienen que hacer las preguntas. ¿Listo? Nadie les va a dar información, les va a dar respuestas a preguntas que no han formulado. Entonces, aumenten las preguntas. Ahora que hagan la consulta sobre tipos de requerimientos, aumenten las preguntas de tal manera que les permitan obtener información para cada tipo de requerimiento. ¿Listo? La gran mayoría de trabajos de la fase 2 tenían muy pocas preguntas, pero no hay problema. Ustedes las pueden aumentar ahora. Entonces, ahora cuando van a consultar los tipos de requerimientos, se encuentran por ahí que hay un tipo de requerimiento de portabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo preguntar yo para obtener un requerimiento relacionado con la portabilidad del sistema? Y si se encuentran otro tipo de requerimiento que es requerimiento de seguridad, entonces, ¿qué voy a preguntar, cierto? ¿O qué actividad voy a hacer con mis participantes para obtener información con respecto a la seguridad que se requiere en el sistema? Bien. Desarrollen ustedes esas actividades que propusieron. Si consideran que necesitan desarrollar otra, háganla. Supongamos que usted propuso encuesta y observación, pero ahora dicen, oh, yo con estas actividades como que no es suficiente. Además de encuesta y observación, quiero entrevistar a alguien. No importa. No importa que no lo haya colocado antes. Inclúyala. ¿Listo? Diseñe su guía de entrevista y haga la entrevista. Bien. Pero aquí viene una parte importante. Resulta que nosotros desarrollamos el curso para que usted se prepare para cuando desarrolla software real y necesita identificar requerimientos reales que le permitan desarrollar un producto de buena calidad. Pero resulta que el caso de estudio es ficticio, ¿cierto? O sea que si usted dice, voy a entrevistar a un médico, pues no hay un médico real relacionado con el caso de estudio. Es un caso de estudio netamente didáctico, solo para el curso, ¿cierto? Entonces, si usted dice, voy a entrevistar a una enfermera, pues tampoco hay una enfermera real relacionada con el caso de estudio, porque no es un caso de estudio real. No hay una EPS real. Entonces, miren, ustedes pueden utilizar diferentes estrategias para obtener la información.
La estrategia que hemos recomendado algunas veces es aplicar un juego de roles entre ustedes, entre los compañeros del grupo colaborativo. ¿Cómo es un juego de roles? Uno de ustedes va a actuar, si alguien necesita hacer una entrevista al médico, uno de ustedes va a actuar como médico, va a asumir el rol de médico. ¿Listo? Y el otro le hace la entrevista o le hace la encuesta o programa la reunión, lo que sea que tenga que hacer con los médicos. ¿Sí? Y le formula las preguntas, le plantea los escenarios, le muestra el prototipo, lo que sea. Y el que actúa como médico, pensando, ¿cierto? Si yo soy el médico, entonces, ¿qué necesito que haga el sistema? ¿Cómo necesito que funcione? ¿Qué interfaz necesito que tenga? Etcétera. Le va a dar información sobre lo que, siendo él el médico, le gustaría que el sistema contenga y lo que el sistema haga. ¿Sí? Ese es un juego de roles. Y luego pueden cambiar, pues. El que estaba actuando de médico pasa a ser el entrevistador, ¿cierto? Y el que estaba entrevistando pasa a ser, no sé, puede ser el gerente, puede ser el contador, puede ser enfermero, depende pues de los roles que ustedes necesiten según las actividades que han propuesto. ¿Sí? Esa es una forma para hacerlo. Ahora, si ustedes tienen entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, en la familia, alguien del campo de la salud y dice, no, pues, mi hermano es médico, yo puedo hacerle la entrevista a él, está bien, hágale la entrevista a él, ¿listo? No hay problema. Lo importante es que encontremos la manera de recopilar información, ¿sí? Pero nadie les pide que vayan a hacer entrevistas en un hospital o en un centro de salud. No, no necesitan hacer eso. Por favor, no se compliquen la vida pensando, ¿y ahora quién me atiende en el hospital? No necesitan ir allá. ¿Listo? Pueden ustedes mismos, entre los compañeros del grupo colaborativo, hacer un juego de roles y entrevistarse unos a otros, hacerse preguntas unos a otros, aplicarse cuestionarios, las actividades que hayan programado y obtener información. Es una información simulada. ¿Listo? Y otra opción, ¿sí? Si ustedes lo prefieren, hagan uso de una herramienta de inteligencia artificial, sea ChatGPT, sea Claude, ¿sí? Gemini, Copilot, cualquiera, la que ustedes prefieran. ¿Cómo hacen para obtener información a partir de una inteligencia artificial? Pues lo primero es que le den el contexto. ¿Listo? Entonces le tienen que contar sobre el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, estamos desarrollando un proyecto para un sitio web para gestionar información de salud, etcétera. Le describe toda la herramienta. ¿Listo? Estamos en la fase de licitación de requisitos. ¿Sí? Le dice, yo soy el analista y tú actúa como un médico especializado en tal cosa que ofrece servicios de atención a pacientes in situ y a domicilio, etcétera. Le da toda la descripción del personaje que va a representar la inteligencia artificial. Y luego sí le hace las preguntas y él le va a dar información. Esa es la otra forma. Y si se les ocurre otra manera a ustedes de obtener información, lo pueden hacer. Ahora, algunos de ustedes colocaron como estrategia para obtener información la elicitación de, perdón, la revisión de documentos. Listo. Ustedes tienen documentos, los pueden conseguir en Internet, entonces revisen documentos, ¿cierto? Pueden obtener información a partir de la revisión documental. ¿De qué documentos? De los que tengan a mano, de los que tengan disponibles. Muy bien. Entonces, así ustedes van a obtener información sobre los requisitos. Entonces, aquí les tengo que dar una notica adicional. La información que ustedes obtienen de los stakeholders, de los usuarios, de los interesados, ¿cierto? No son los requisitos. Por favor, tengan en cuenta eso porque algunos ya entregaron sus avances y me están entregando como requisitos las respuestas que les dio la persona que entrevistaron. Miren, las respuestas que las personas le den son información, son la base para obtener los requisitos, pero no son los requisitos, porque es que un requisito tiene un concepto, tiene una definición. Por ejemplo, un requisito debe describir una función que el sistema realiza, ¿cierto? Y la debe describir con precisión y sin ambigüedad. Entonces, lo que la gente les dice no necesariamente son requisitos, son información que les dan, respuestas que les dan, pero de allí usted va a sacar los requisitos. ¿Listo? De allí los va a obtener. Entonces, por eso es que se habla de análisis de requisitos, porque usted tiene que analizar la información, tiene que identificar cuál es la idea, el sentido de lo que la gente le dice, y a partir de allí usted va a escribir su requisito. Luis Miguel, dame un segundito, por favor, termino
termino de explicarles este temita y pasamos a la sección de preguntas. ¿Listo? Entonces, miren, recojan la información, toda la información que puedan. Y a partir de allí es que ustedes van a obtener los requisitos. Pero no confundan que toda la información que obtenemos son requisitos, porque van a tener unos requisitos muy raros. ¿Listo? Además, podrían obtener información contradictoria, que una persona les diga, quiero que esto sea rojo, y otro les diga, quiero que sea verde. Entonces, ¿qué? ¿Lo combinamos verde y rojo? Pues no, hay que decidir cuál es, ¿no? Bien. Entonces, después de llevar a cabo esa fase de obtención de información, listo, ustedes van a identificar los requisitos. Y cuando tengan ya una lista grande de requisitos, ¿qué hacen? Ustedes los van a organizar según su tipo. ¿Listo? Entonces van a colocar en una sección los requerimientos funcionales, en otra sección los requerimientos de información, en otra sección los requerimientos de comunicación, en otra sección los requerimientos de interfaz de usuario. Por cada tipo de requisitos, pues ustedes organizan los requisitos que han obtenido. Y eso es lo que van a presentar. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas, por favor, revisen los criterios de evaluación en la rúbrica, ¿sí? Hay un documento que está en el enlace donde ustedes entregan el trabajo, ahí está la rúbrica de evaluación. Revisen los criterios, ¿sí? En la presentación que les compartí, en la diapositiva 4, están los criterios. Uno es, comparte en el foro un documento individual con el desarrollo de los temas solicitados. Ah, interesante. Entonces, usted tiene que subir un documento en el foro con los temas solicitados. ¿Cuáles son los temas solicitados? Los temas solicitados son, uno, una consulta sobre tipos de requisitos. Dos, ¿sí? Una descripción de la elicitación de requisitos. Describa cómo obtuvo la información. Entonces, se aplicó entrevista a tal persona, se aplicó el cuestionario a tal persona, se desarrolló tal reunión, se utilizó tal inteligencia artificial, lo que sea. Describa cómo obtuvo la información. ¿Cierto? Tercero, los requerimientos obtenidos. Los requerimientos obtenidos clasificados. Entonces, miren, comparten el documento comparten en el foro un documento que es individual. ¿Listo? ¿Qué va a contener? Va a tener la consulta de los requisitos, va a tener una descripción de cómo llevó a cabo la recolección de información y va a tener los requisitos que usted identificó clasificados según su tipo. ¿Listo? Segundo criterio de evaluación. Los requisitos que usted presenta, esos son también calificables. Es un requisito, es un criterio de evaluación. El segundo criterio de evaluación dice, ese es el tipo de requerimiento. El tercero dice, describe los requerimientos obtenidos para el software propuesto, clasificado según su tipo. Y el cuarto criterio de evaluación es la presentación de citas, referencias, el cumplimiento de normas académicas y éticas y la participación activa en el foro. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se les va a calificar para que se aseguren que su desempeño en el desarrollo de la actividad y en la documentación que presentan, pues sea lo que les van a calificar, porque de nada sirve que presenten otras cosas que no van a ser calificadas. ¿Listo? Entonces, en la diapositiva 5, ubíquense en la diapositiva 5, allí les coloco el contenido que debe tener el documento. Debe tener, pues, portada, ya se sabe que debe tener portada, ¿verdad? Debe tener introducción, debe tener objetivos del trabajo, obviamente. Debe tener los tipos de requisitos, que es la consulta de la que hablamos. Debe tener la elicitación de requisitos. Allí lo que usted va a hacer es describir cómo obtuvo la información, qué técnicas utilizó, con qué interesados o con qué usuarios trabajó. ¿Listo? Eso es todo. Y luego va a tener en el punto 5 los requisitos del sistema propuesto. Allí es donde va a colocar todos los requisitos, cada uno según su tipo. ¿Listo? Luego tendrá las conclusiones y luego tendrá la bibliografía. Eso es lo que usted va a presentar. Ahora, esto es las indicaciones que yo les proporciono a los estudiantes que trabajan bajo mi tutoría, que avanzan bajo mi tutoría, es decir, a los grupos que me tienen a mí como tutor. La invitación a este CIPA yo la hice para todos los estudiantes porque cualquiera puede tener dudas y preguntas y lo mejor es que tengan la oportunidad de resolverlas. ¿Listo? Si usted está en esta reunión y yo no soy su tutor, ¿sí? Si de pronto su tutor le dio indicaciones
que en alguna parte difieren para la elaboración del trabajo, hágale caso a su tutor porque él es el que le va a calificar. Aunque las actividades a realizar están en la guía. No he aumentado ni he quitado ninguna. ¿Sí? Los criterios de evaluación están en la rúbrica. No he aumentado ni he quitado ninguno. Así que, en términos generales, los trabajos son los mismos, ¿cierto? Sin embargo, en la diapositiva donde les coloco el contenido que debe tener el trabajo, no sé si algún tutor les ha pedido algo más o les ha pedido algo menos. Si le van a presentar el trabajo a un tutor que no sea yo, pues tengan en cuenta las indicaciones que él les ha dado. ¿Listo? Para los que me van a presentar el trabajo a mí, allí en la diapositiva encuentran ustedes qué es lo que debe contener cada trabajo individual que van a subir en el foro, y lo mismo va a contener el trabajo colaborativo. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo individual y el trabajo colaborativo? Pues que el trabajo colaborativo reúne la información de todos los trabajos individuales, pero, por favor, no es concatenarla, no es copiarla y pegarla, no es que coloco aquí trabajo individual de Pedrito, trabajo individual de María, trabajo individual de Juan, trabajo individual de Oscar, y van pegando uno después de otro. Eso no es trabajo colaborativo. La idea es que los trabajos de cada uno de ustedes son los aportes que los tienen que consolidar en un solo documento. Entonces, todos consultaron tipos de requisitos. Entonces, en el trabajo final deben aparecer todos los tipos de requisitos, ¿cierto? Pero resulta que Pedro tiene una información sobre requisitos funcionales y Juan tiene una información diferente sobre requisitos funcionales y María tiene otra información sobre requisitos funcionales. Pues tomen la información de Juan, complementenla con la de Pedro y complementenla con la de María, de tal manera que quede una información mucho más completa. ¿Listo? Y si Pedro citó dos autores, y Juan citó otros dos, y María citó otros dos, resulta que cuando elaboran el trabajo colaborativo, esa información que tienen sobre requisitos funcionales ya no se sustenta en dos autores, sino que se sustenta en 5 o en 6. ¿Listo? Pero no copien y peguen porque van a tener información incoherente y además van a tener información repetida. ¿Listo? Y eso hace que su trabajo sea bueno, además de que no cumple con lo que se solicita. Igualmente con los tipos de requisitos. Ya cuando tengan ya los requisitos del SIDEVA, todos van a tener, no sé, 30 o 50 requisitos cada uno. ¿Sí? Si los copian y lo pegan, van a tener 250 requisitos donde la mayoría se repiten. Entonces, lo que hacen ustedes es que toman los requisitos presentados por Juan, los comparan con los de Pedro y miran, Pedro tiene uno más que Juan no tenía, pues colocamos. Y luego comparan todo eso con lo de María. María tiene dos requisitos que los dos anteriores no tenían, pues los sumamos, ¿cierto? Pero no van a repetir información. Ahora, resulta que hay un requisito que los tres lo tenían, pero resulta que uno de ellos lo tiene escrito de forma más clara que el otro. Pues tomemos el que está más claro, ¿sí? O tomemos una idea y complementamos el otro. De eso va el trabajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que les he explicado el trabajo que debemos hacer y el contenido que debemos entregar en el trabajo final, pasamos a la sección de preguntas. Por favor, levanten la manito y yo les doy la palabra para que ustedes pregunten. Comenzamos con Luis Miguel. La grabación, ¿por qué medio se va a compartir? Bien. Verán, las grabaciones de las reuniones de Teams quedan en Teams. Ustedes están en el equipo de Teams, pueden ir por archivos y allí van a encontrar una carpetica que se llama Recording y ahí en Recording están las grabaciones de las reuniones. ¿Listo? Esas quedan durante un tiempo limitado. Creo que es un mes y luego desaparecen. Pero además se comparten en el curso, en la primera parte donde dice foros, ¿sí? El director de curso las comparte en el foro general o el foro de noticias del foro general y luego dentro de ese hay un tema que es foro de noticias en el curso. Allí están compartidas las grabaciones de citas, de teleconferencias. Allí se va a compartir esta también. ¿Listo? En el curso va a estar el enlace y si lo buscan en Teams también lo van a encontrar y les colocamos también el enlace en el equipo de Teams, ¿no? Por lo general los compañeros lo han estado compartiendo y ahora que tengamos la grabación también la compartimos allí para que por cualquier lado ustedes puedan acceder a la información. ¿Listo? La presentación, que no la pude proyectar porque no me dejó compartir el sistema,
igual la voy a colocar, ya está colocada, perdón, allí en los archivos en Teams, y algún compañero tuvo la generosidad de colocarla también en el chat de esta reunión, así que pueden acceder a ustedes a esa información. Listo. Sigamos con José Alejandro. José. Perdón, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo desarrollamos el paso 4, en el cual nos pide hacer un análisis? O sea, no sé más o menos qué es lo que tenemos que colocar ahí en el documento. Bien, sobre el análisis, no coloquen nada en el documento, porque es que el análisis es un trabajo mental, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis? El análisis es revisar toda la información que ustedes obtienen, a partir de allí extraer los requisitos, pero luego los requisitos hay que verlos, ¿sí? La lista de requisitos que ustedes obtienen hay que mirarla. Por ejemplo, suprimir los que están repetidos. Resulta que si ustedes entrevistan a 5 personas, hay unas necesidades o unas características que las 5 personas las van a mencionar. ¿Lo colocamos 5 veces? No, lo vamos a colocar una sola vez, ¿cierto? Ese es el análisis. Otra, vamos a revisar que no hayan requisitos contradictorios. Por ejemplo, que el uno me diga que el sistema debe funcionar 24/7 y que otro me diga que el sistema debe funcionar solamente de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche. Aquí le hago caso, ¿cierto? Entonces, el análisis consiste en eso, en revisar la información y luego sí tomar decisiones sobre aquellos aspectos donde se necesita claridad. Entonces, en este ejemplo, si uno me dice que quiere el sistema 24/7 y otro me dice que solo de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche, ¿cuál tomo? Pues voy a tomar el 24/7 porque estamos hablando de salud, ¿cierto? Y una persona necesita servicios de salud en cualquier momento, no solamente en un horario diurno o en un horario extendido, ¿sí? Ese es el análisis. Entonces, yo no puedo generar un producto del análisis. Usted, si quiere, lo puede describir. Analizamos el sistema mediante tal técnica, hicimos esto, hicimos aquello, sí, pero no va a generar un producto del análisis, porque el resultado de ese análisis se va a reflejar en los requisitos que usted va a presentar bien descritos, con mucha claridad y organizados según su tipo. ¿Listo? Eso es. Así que no necesitan colocar un título que diga análisis de requisitos, porque ¿qué colocamos ahí? ¿Listo? No es necesario eso. Entonces, quienes me van a presentar el trabajo a mí, guíense por la presentación que les he compartido. Allí hay una diapositiva que dice contenido del trabajo. ¿Listo? Y eso es lo que van a incluir. Pero el análisis está implícito. Sí tienen que hacer análisis, porque si ustedes no analizan, van a presentar una cosa que es incoherente, que es repetitiva y que no es clara. Entonces, sí hay que analizar. ¿Listo? Hay que razonar sobre aquello que vamos a presentar. Bien. Espero haberle respondido, José Alejandro. Sí, esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Muy bien. Ana María. Hola, tutor, buenos días. Gracias. Tengo una consulta en cuanto a nosotros escogimos pues, y entrevistas. ¿Es necesario hacer, digamos, como mínimo cuántas? O yo considero bien, tanto encuesta como entrevista. Miren, como mínimo, cada uno de ustedes aplique 2 técnicas. ¿Listo? Pueden ser entrevista y encuesta, puede ser entrevista y revisión documental, entrevista y observación. Apliquen al menos 2 técnicas. Ahora, la entrevista, ¿y a cuántas personas entrevistamos? Depende de cuánta información haya obtenido. Si usted hace una entrevista, pero mira que tiene muy poca información, haga otra. ¿Listo? En este ejercicio bastaría con aplicar 2 técnicas porque como somos un grupo de 5, listo, entre los 5, cuando sumemos toda la información recogida, seguramente vamos a tener que aplicamos, no sé, 6 o 7 técnicas. No digamos 10 porque algunas se van a repetir. Y, por ejemplo, si 3 de los compañeros hicieron entrevista, como mínimo vamos a tener 3 entrevistas en el trabajo colaborativo. Entonces, sí miran que de ahí se puede obtener información suficiente. ¿Cierto? Pero cada uno de ustedes, si quiere hacer 2, 3, 4 entrevistas, lo puede hacer. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que implementar las técnicas que envió en el trabajo anterior. O sea, es que
curiosamente, casi que todos pusimos entrevistas y encuestas. Y cuando ya recopilamos, solo nos encontramos con esas dos técnicas. Muy bien. Porque además Sí, fuimos solo personas las que aportamos. si en el trabajo anterior solo consideraron dos técnicas, apliquen esas dos técnicas. ¿Listo? Cada uno puede hacer su entrevista, puede hacer su encuesta. ¿Listo? Pero si ustedes miran que es conveniente Hacer utilizar otra. una técnica diferente, aunque no la colocaron en el trabajo anterior, la pueden aplicar. ¿Listo? Supongamos que en el trabajo anterior solo hablaron de encuestas y entrevistas. ¿Listo? Pero ahora usted considera que es importante una reunión, que puedan hacer una reunión entre los 3, 4, 5 compañeros que participan, ¿cierto? Y hablar allí de las funciones y de las características del SEO. Esa es una reunión, es una técnica, ¿listo? La pueden hacer. Y entonces cuando ustedes describan la licitación de requisitos, pueden colocar que se hizo una reunión en la que participaron 5 personas que se consideraron roles de médico, de gerente, de auxiliar, etcétera. ¿Listo? Pueden aplicar técnicas que no hayan considerado en el trabajo anterior. Igual pueden hacer preguntas que no las tenían en el trabajo anterior. Hagan lo mejor que puedan. Listo, tutor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, a la pregunta de Marley sobre cuántos requisitos deben ir por cada técnica, miren, no sabemos. ¿Listo? No hay una respuesta para esa pregunta. Resulta que los requisitos se obtienen a partir de la información que usted obtenga, ¿sí? Pero la información que usted obtenga depende, uno, de las preguntas que haga, ¿cierto? Si usted hace 2 preguntas, pues tiene poca información. Si usted hace 20 preguntas, tiene 10 veces más información que si hiciera 2. Sí, depende también de a quién es que le aplica la técnica, ¿cierto? Hay personas que tienen más información y hay personas que tienen menos información. Entonces, usted recoja la mayor información que pueda y de allí le van a salir varios requisitos, ¿sí? Quiere decir, si propusimos 4 actividades, cada uno debe desarrollar esas 4 actividades. No, porque ustedes en el trabajo anterior, cada uno hizo una propuesta. Pero también podrían ustedes tomar las actividades del trabajo colaborativo y distribuirse. ¿Listo? Organícense. Entonces, si ustedes en el trabajo colaborativo propusieron entrevista, encuesta, reunión, escenarios, casos de uso, lluvia de ideas, etcétera, ustedes pueden organizarse. Y cada uno aplica 2 técnicas, ¿listo? Y con eso hace su trabajo individual y después del trabajo individual hacen el trabajo colaborativo, ¿listo? Ahora, si a 2 personas les corresponde hacer entrevista, pues asegúrense de hacer la entrevista a personas diferentes. ¿Listo? No hagan 2 personas entrevista al gerente, pues ¿por qué no? No tiene sentido. ¿Listo? Pero si el uno entrevista a un gerente y el otro entrevista a un médico, está bien. Pueden aplicar la misma técnica 2 participantes en el grupo. ¿Listo? Entonces, o toman ustedes las que ustedes mismos propusieron en su trabajo individual en la fase anterior, o toman el trabajo colaborativo. Ustedes se reúnen, organizan su trabajo y miran qué técnicas y a qué personas van a aplicarlas cada uno de ustedes. ¿Listo? Es cuestión de que se comuniquen y se organicen. Y así cada uno puede cumplir con su trabajo individual. Y si lo hacen de manera organizada, pues el trabajo grupal les va a quedar mucho mejor. Bien, sigamos con quienes me han levantado la manito. Creo que ya le respondí a María Alejandra, entonces sigamos con José Alejandro. No, simplemente era para terminar de redondear pues la pregunta que le había hecho, ¿no? O sea, debemos acá, o sea, que acá lo mejor es distribuirnos pues las actividades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las Pueden actividades de ustedes licitación. distribuirse las actividades entre los participantes, correcto. ¿Listo? Incluso ustedes entre el grupo pueden definir como la estrategia para obtener información y para que cada uno eh, genere unos requisitos que luego se integren en el trabajo general de manera más coherente, más complementaria, ¿cierto? Para que todo contribuya. Ya, gracias. Muy bien. ¿Quién tiene más preguntas?
Bueno, de la experiencia vamos aprendiendo y pues hay que reflexionar un poquito sobre lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien para mejorar nuestro desempeño, ¿sí? Algunas situaciones que se presentaron en el trabajo anterior, que no queremos que se vuelvan a presentar, es bueno mencionarlas, ¿sí? Una de ellas, miren, ustedes deben subir un trabajo individual en el foro, cada uno, ¿listo? Si ustedes se reúnen por Teams, por WhatsApp, por cualquier medio y organizan cosas, eso no significa que se cambie el orden de las actividades. ¿Listo? Ustedes, cada uno debe subir su trabajo individual en el foro. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque en el trabajo anterior hubo grupos donde 2 personas hicieron trabajo individual en el foro, pero luego en el trabajo final aparecieron 4 o 5. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Pues que solo se les calificó a los que habían subido su trabajo en el foro y habían participado en el foro. Los demás yo lo tomo como fraude. ¿Listo? Incluirse en un trabajo en el que uno no participó, eso es fraude. Y luego me discuten, no, pero es que nos reunimos por otro medio. Está bien, reúnanse por otro medio, pero la guía es muy clara. Usted debe hacer un trabajo individual y lo debe subir en el foro y en la rúbrica de evaluación dice que usted debe participar activamente en el foro. ¿Listo? A ver, tengo una preguntita aquí de Juan. Dice, bueno, miren, esa distribución sobre requisitos funcionales y requisitos no funcionales no es buena. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes hacen una entrevista o hacen una encuesta o hacen una lluvia de ideas, etcétera, no pueden decirles, no, pero denme solo requisitos funcionales. No, la gente les va a dar información. Y de allí ustedes van a identificar los requisitos. Esos requisitos que identifican pueden ser funcionales, pueden ser no funcionales, pueden ser de seguridad, pueden ser de comunicación, pueden ser de información, etcétera. Ustedes no saben las respuestas que les van a dar sus participantes. Entonces, no se dividan por el tipo de requisitos. Pueden dividirse por el tipo de participantes. ¿Listo? Entonces, tú vas a una entrevista al gerente, yo voy a entrevistar al médico, tú entrevistas a una enfermera, yo voy a entrevistar a un domiciliario, etcétera. Se pueden distribuir por las personas o las fuentes de información, digamos. ¿Ya? Puede ser, tú revisas este documento, yo reviso este documento, tú observa esta actividad, yo observo la otra. Esas son fuentes de información. Se pueden dividir por fuentes de información o se pueden dividir por técnicas. Tú haces una entrevista y revisión documental, yo hago encuesta y hago prototipo, tú haces esto y fulano hace el otro. Se pueden dividir así, o por las técnicas que aplican o por las fuentes de información a las que acuden, pero no por los tipos de requisitos, porque a cada uno le van a salir requisitos de todos los temas, ¿no? Es más, en la guía dice que cada uno en su trabajo debe incluir al menos 2 tipos de requisitos, 2 requisitos de cada tipo, al menos 2 requisitos de cada tipo, pero yo sé que les van a salir más, ¿no? Por ejemplo, los requisitos funcionales, eso salen bastantes de cada entrevista, de cada técnica que ustedes apliquen. Los no funcionales son menos, por ejemplo, requisitos de seguridad, solo algunos se van a referir a la seguridad, ¿cierto? Requisitos de comunicación, solo algunos se van a referir a la comunicación. Entonces van a salir menos. Depende de los tipos que tengan. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces la recomendación final, quienes no han subido el trabajo individual, por favor dense prisa en subirlo para que tengan tiempo de revisarlo entre los compañeros y de allí extraer la información que van a tomar para el trabajo colaborativo. Si ustedes llegan faltando 2 días, a lo mejor los compañeros ya subieron el trabajo, entonces hay que hacerlo con anticipación. José. Adelante, Perdón, José. 2 preguntitas. La primera, ¿qué horario de atención tiene usted de pronto, de atención sincrónica? Porque es que igual Sincrónica. ahí los tutores saben estar presentes, pero... Ujú. Ajá, Mi sí, horario de atención es lunes de las 14 a las 18 y miércoles de las 14 a las 18. Ese es sincrónico, ¿listo? Igual si ya, ustedes me dejan preguntas y yo les respondo sí, en el momento en que ingrese. Pero en ese horario ustedes me ya. ubican. Y la otra es, acá
Perdón, no le tenía escuché la que, segunda, José. ¿Me repite la segunda, por favor? perdón, sí, que un compañero le había preguntado a un tutor acerca de cómo debe hacer el desarrollo de las actividades y dijo que tenía que grabar evidencia. Sin embargo, pues era otro tutor. Entonces, pues no sé, yo en mi caso, pues digamos que no, pues me queda un poco difícil, ¿no? O sea, usted ya nos había recomendado que es muy difícil, pues, entrevistar a un doctor, pues, en la vida real. Entonces, que lo mejor, pues, era hacer un juego de roles o incluso ayudarnos con IA. Entonces, pues Es, creo que es, no habría es problema en correcto. eso, ¿verdad? ¿Listo? Miren, quienes me van a presentar el trabajo a mí, hagan juego de roles, apóyense en inteligencia artificial, revisen documentos, recurran a las fuentes de información que estén a su alcance. ¿Listo? Quienes de ustedes que están presentes van a presentarle el trabajo a un tutor diferente, les sugiero que tengan en cuenta sus indicaciones y si tienen dudas le pregunten a él porque podemos tener algunas diferencias en la interpretación del trabajo a desarrollar. ¿Listo? Pero en lo que a mí concierne, preséntenme los trabajos muy bien organizaditos, muy claros, con los ítems que les coloqué en la diapositiva que les compartí. ¿Listo? Si hicieron una reunión a través de Teams o a través de Meet y quieren colocar una evidencia, colóquenla como anexo. Entonces, anexo, imagen de la reunión entre compañeros. Ya, está bien si la quieren colocar, pero pues no les voy a pedir que me coloquen evidencias de entrevistas, de visitas a lugares, porque eso no es viable para todos. No nos vamos a poner a pedir cosas que todos no van a poder hacer. Algunos de ustedes seguramente pueden, pero todos no. Muy bien. Bien, José Alejandro, ¿tienes alguna otra pregunta? No, ahorita ya bajo la mano. Gracias. Bien. Bueno, si surge alguna otra pregunta, me la pueden formular por el equipo de Teams. Yo les recomiendo que utilicen el chat del equipo, del grupo, más que el privado, porque a veces la misma respuesta que se le da a un estudiante le ayuda a alguno que tiene la misma duda y que no ha hecho la pregunta. ¿Listo? Mientras que cuando se vuelve un chat individual, pues no, nadie más se entera de las respuestas que hemos dado. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias a todos por participar en esta actividad. Entonces, damos por terminada la sesión y seguimos en contacto por Teams o por el correo del curso. Que tengan un buen fin de semana. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor, no olvido la grabación, muchas gracias. Hasta luego, tutor, gracias. Hasta luego.